Todos llevamos dentro una lista invisible. Una lista de sueños, deseos y anhelos que escribimos a lo largo de los años, a veces con la ilusión más pura, con ese corazón que late fuerte ante las promesas de un futuro lleno de posibilidades. Pero, en medio de la vorágine de la vida, esas listas suelen quedar olvidadas. Son promesas que hacemos en silencio, como susurros que guardamos para nosotros mismos, pero que muchas veces dejamos en el fondo de un cajón, cubiertas por la rutina, las responsabilidades y las preocupaciones del día a día. ¿Cuántos de esos sueños siguen esperando, intactos, mientras vivimos cumpliendo deberes y postergando lo que realmente nos llena el alma? Hoy quiero compartir contigo una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros, pero que, en esta ocasión, le pertenece a una mujer muy especial. Su nombre es Isabel, una abuela que, un día, mientras revisaba las cosas más queridas de su juventud, encontró algo que no esperaba. Entre cartas antiguas y fotografías en blanco y negro, escondida entre las páginas de un viejo libro, Isabel encontró una lista que había escrito cuando apenas era una joven llena de ilusiones. Una joven que soñaba con la vida antes de que las obligaciones tocaran a su puerta. Era una lista sencilla, pero cargada de esperanza: aprender a tejer, ver el mar por primera vez, viajar a un lugar lejano, conocer la sensación de caminar descalza sobre la arena. Pequeños anhelos que parecían insignificantes a los ojos de otros, pero que para ella representaban los tesoros de un alma libre. Sin embargo, la vida, con su inquebrantable exigencia, interrumpió esos sueños. El trabajo llegó pronto, los hijos también, y con ellos, el peso de las responsabilidades. Isabel, como tantas mujeres de su época, se dedicó por completo a los demás, dejando de lado sus propios deseos. Se convirtió en el pilar de su familia, el soporte firme y confiable sobre el que todos podían contar. Los días pasaban, luego los años, y sus sueños quedaron dormidos, sepultados bajo el sacrificio, bajo la creencia de que el tiempo para ella misma ya había quedado en el pasado. Pero ahora, con el cabello cubierto de plata y las marcas del tiempo grabadas en su piel, Isabel descubrió que esa vieja hoja de papel no eran solo palabras olvidadas, sino una puerta hacia un pasado que aún latía en lo profundo de su ser. Allí estaban esos sueños, intactos, esperándola, como si el tiempo no hubiera pasado. Cosas simples, sí, pero cargadas de una inocencia que aún brillaba con fuerza, como una chispa que se niega a apagarse. Algo profundo cambió en Isabel cuando leyó aquella lista, una transformación silenciosa que empezó en su interior, como un eco lejano que volvía a resonar. Al principio, su mirada recorrió esas líneas con nostalgia, casi con una punzada de dolor. Cada palabra escrita por la joven que una vez fue le traía recuerdos de tiempos más simples, tiempos en los que soñar era un acto natural y sin miedo. Pero ahora, frente a esa hoja amarillenta por el paso de los años, Isabel se sentía distinta. El tiempo había pasado tan rápido, las responsabilidades habían llenado cada espacio de su vida, y sin darse cuenta, había dejado de ser aquella joven soñadora para convertirse en el pilar de su familia. Los sueños que una vez la emocionaban ahora parecían pertenecer a otra persona, a otra vida. Sin embargo, mientras sus ojos recorrían la lista, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Una chispa olvidada comenzó a encenderse. Ya no era la misma joven que escribió esos sueños con entusiasmo, pero algo en su corazón, algo pequeño pero innegable, le decía que aún había tiempo. Esa lista, que parecía olvidada y relegada al pasado, empezó a adquirir un nuevo significado. No era un simple recordatorio de lo que no había hecho, sino una ventana abierta a lo que todavía podía ser. Isabel comprendió que esos sueños no eran solo recuerdos, eran promesas que todavía podía cumplir. Porque la verdad es que los sueños no tienen fecha de expiración. No importaba cuántos años hubieran pasado, no importaba su edad, lo único que importaba era su deseo de vivirlos. Pero entonces, como si el destino hubiera estado esperando ese momento, apareció Clara. Su nieta,
la luz de sus ojos, la joven que siempre escuchaba sus historias con una admiración casi reverente. Clara había crecido escuchando relatos sobre la vida de su abuela, sobre sus sacrificios, sus logros y sus momentos de alegría. Pero Clara, con esa intuición que solo los jóvenes parecen tener, siempre había notado una sombra en las palabras de su abuela, como si hubiera algo más allá de lo que ella contaba, algo que Isabel nunca había compartido. Cuando Isabel, con algo de timidez y duda, le mostró la lista a su nieta, temía que Clara viera esos sueños como algo imposible, algo de otra época, algo fuera de su alcance. Pero para su sorpresa, Clara no solo comprendió el valor de esa lista, sino que la abrazó con una pasión que Isabel no había anticipado. Para Clara, esos sueños no eran reliquias del pasado, eran desafíos, promesas que aún podían cumplirse. «Vamos a cumplir esos sueños, abuela», dijo con una sonrisa que iluminó toda la habitación, y en ese momento, algo se rompió dentro de Isabel. Algo pesado y viejo se desvaneció, como si todas las excusas, todos los demasiado tarde que había acumulado a lo largo de los años, se esfumaran en un instante. Esa sonrisa de Clara, llena de esperanza y determinación, encendió una chispa en el corazón de Isabel que llevaba décadas apagada. Fue como si el alma joven y vibrante de su nieta hubiera tocado esa parte de Isabel que todavía anhelaba vivir, que todavía creía en lo imposible. Era como si Clara le hubiera devuelto su propio reflejo, no el de la abuela que cuidaba y protegía, sino el de la joven que soñaba con ver el mar, con aprender a tejer, con caminar por playas desconocidas. Isabel comenzó a darse cuenta de que esos sueños que había dejado atrás no eran fantasías infantiles, eran parte de lo que la hacía sentir viva. Y ahora, con Clara a su lado, esos sueños no solo eran alcanzables, eran inevitables. Su nieta no veía obstáculos, no veía límites. Para Clara, la vida estaba llena de oportunidades, y eso fue lo que Isabel necesitó para darse cuenta de que los sueños no tienen edad. Porque no es el cuerpo el que sueña, es el alma, y su alma aún tenía mucho por vivir. En ese instante, con su lista en la mano y el apoyo incondicional de su nieta, Isabel tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida: retomar esos sueños, abrazarlos y hacerlos realidad. No por lo que representaban en el pasado, sino por lo que significaban en su presente. Decidió que ya no iba a permitir que el tiempo o la edad definieran lo que era posible. Decidió que, a pesar de todo lo que había vivido, aún había espacio para los sueños. Y con Clara a su lado, sabía que no solo los cumpliría, sino que disfrutaría cada paso del camino. Juntas, Isabel y Clara comenzaron su aventura. No fue un viaje lleno de grandes expectativas o metas imposibles, sino un camino construido a partir de pequeños pasos, de momentos compartidos que transformaban lo ordinario en algo extraordinario. Su travesía no era solo sobre los sueños en sí mismos, sino sobre la conexión entre generaciones, el redescubrimiento de la vida a través de los ojos del otro, y la voluntad de no rendirse ante el paso del tiempo. Empezaron con lo más simple: aprender a tejer. Para muchos, aquello podría haber sido un hobby sin importancia, pero para Isabel, era un recordatorio de lo que nunca se había permitido hacer por falta de tiempo o por darle prioridad a otros. Las manos de Isabel, aunque torpes por los años y las arrugas, tomaban las agujas con una delicadeza que reflejaba la dedicación que siempre había entregado a su familia. Cada puntada, aunque lenta y a veces cerrada, estaba cargada de una nueva esperanza. Tejer no era solo aprender algo nuevo, era una metáfora viva. Cada hilo que entrelazaba con sus manos no solo unía la lana, sino también el pasado y el presente, uniendo a generaciones en un acto tan simple como profundo. Clara, siempre a su lado, la animaba con cada pequeño logro. «Y mira, abuela. Ya casi lo tienes», decía con una sonrisa contagiosa. Y cada vez que Isabel lograba hacer una nueva puntada, una pequeña risa escapaba de sus labios, esa risa que, durante años, se había silenciado bajo el peso de las obligaciones.
Tejer se convirtió en algo más que un simple sueño cumplido. Era un espacio de intimidad entre ellas dos, donde la distancia entre el ayer y el hoy se desvanecía y el tiempo parecía detenerse. Pero no todos los sueños de Isabel eran tan sencillos de cumplir. El sueño más grande, el que había albergado en su corazón por décadas y que jamás pensó que llegaría a realizar, era ver el mar por primera vez. Años atrás, cuando aún era joven, Isabel solía imaginar cómo sería estar frente al océano, pero ese anhelo siempre se había sentido lejano, casi inalcanzable. Era un sueño que había dejado de lado porque siempre había cosas más importantes. La vida se interpuso, y con cada nuevo reto o sacrificio, el mar se fue convirtiendo en un recuerdo distante, algo que existía en su mente, pero que nunca llegó a formar parte de su realidad. Pero ahora, con Clara a su lado, ese sueño que alguna vez parecía imposible empezó a volverse tangible. Clara, con su energía incansable y su amor desbordante, no permitió que las dudas de Isabel se interpusieran. Abuela, el mar ha estado esperando por ti toda tu vida. Vamos a cumplirlo. Ahora es el momento. Y con esas palabras, comenzaron a planear su viaje. El día que finalmente llegaron a la costa, fue como si el tiempo se hubiera detenido. El aire salado, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla, el olor fresco y húmedo que Isabel jamás había experimentado, todo era nuevo y abrumador. A medida que caminaban por la arena, Isabel sentía el pulso de su corazón acelerarse con cada paso que la acercaba a ese anhelo de toda una vida. Finalmente, cuando sus pies tocaron el agua por primera vez, algo dentro de Isabel cambió para siempre. No eran solo las olas, ni el vasto horizonte que se extendía ante sus ojos, sino la realización de que, después de todo, el tiempo no había logrado borrar sus sueños. Allí, de pie frente a la inmensidad del océano, Isabel sintió que el mundo se abría ante ella de nuevo. Sus ojos, cansados por los años, se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento, eran lágrimas de una felicidad profunda, de una gratitud inmensa por haber llegado hasta allí, por no haberse rendido. Clara la abrazó con fuerza, sintiendo el latido acelerado de su abuela, compartiendo con ella ese momento que no necesitaba palabras. En ese abrazo, Isabel comprendió algo que hasta entonces nunca había entendido: los sueños no tienen fecha de caducidad. No importa cuántos años hayan pasado, ni cuántas veces la vida nos haya desviado de nuestro camino. Los sueños siempre están ahí, esperando el momento en que decidamos perseguirlos. Isabel, con las lágrimas aún rodando por sus mejillas, miró a su nieta y sonrió. Gracias, Clara. Gracias por devolverme mis sueños. Y en ese momento, con el océano extendiéndose ante ellas y el viento acariciando su rostro, Isabel supo que no importaba lo que viniera después. Había cumplido sus sueños, y había aprendido la lección más importante de todas: nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para vivir plenamente. Cada paso que Isabel daba junto a Clara no solo era una oportunidad para cumplir sus propios sueños, sino un momento para dejar una huella profunda en el corazón de su nieta. Para Isabel, la verdadera travesía no era solo alcanzar esos anhelos que había guardado durante décadas, sino compartir con Clara las lecciones que la vida le había enseñado. Sabía que esos momentos, esos pequeños instantes entretejidos entre risas, lágrimas y descubrimientos, eran más valiosos que cualquier otro legado que pudiera dejarle. Mientras recorrían ese camino juntas, Isabel hablaba con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Sus palabras no eran simples consejos, eran semillas de vida, que poco a poco iban germinando en el alma de Clara. Nunca dejes que el tiempo te diga cuando es demasiado tarde, le decía con suavidad, mientras sus ojos se perdían en algún recuerdo distante. El tiempo es como el viento, Clara, puede empujarnos en todas direcciones, pero nunca debe decidir por nosotros. Nunca creas que los sueños tienen una edad. Porque los sueños, hija, son los que mantienen viva nuestra alma, incluso cuando el cuerpo ya no es el mismo.
Esas palabras resonaban en Clara cada vez que veía a su abuela cumplir uno de sus sueños. Desde lo más sencillo, como tejer con sus manos arrugadas, hasta lo más grandioso, como ver el mar por primera vez. Cada uno de esos momentos era una lección viva, una enseñanza que Isabel transmitía no solo con palabras, sino con acciones. Isabel no solo le decía a Clara que los sueños eran importantes, le estaba mostrando que los sueños eran la esencia misma de la vida, el combustible que mantiene encendida nuestra chispa interior, sin importar la edad o las circunstancias. A medida que Clara observaba a su abuela conquistar cada uno de sus antiguos anhelos, se dio cuenta de algo que no había comprendido antes: los sueños no son simples deseos que uno puede aplazar indefinidamente, esperando el momento perfecto. Los sueños, tal como Isabel le enseñaba, son el corazón palpitante de nuestra existencia. Son lo que nos conecta con lo más profundo de nosotros mismos, con nuestra alegría, con nuestro sentido de propósito. Y cuando dejamos de soñar, algo en nosotros comienza a apagarse lentamente, aunque el cuerpo siga adelante. Isabel, con su serenidad y su profunda sabiduría, le mostró a Clara que la vida no se mide por los años vividos, ni por los éxitos externos, sino por los sueños que tenemos el coraje de perseguir, sin importar cuántas veces la vida se interponga. No vivas esperando el momento perfecto, Clara, le dijo un día, mientras tejían juntas en la sala. El momento perfecto nunca llega. El único momento que realmente tienes es el ahora. Y es en el ahora donde los sueños toman vida. Cada sueño cumplido por Isabel era un recordatorio constante de que la vida no se detiene porque el cuerpo envejezca o porque el tiempo parezca estar en nuestra contra. Al contrario, la vida se enriquece cuando decidimos que, a pesar de todo, seguimos eligiendo soñar. Para Clara, ver a su abuela resurgir con esa pasión renovada por la vida fue un aprendizaje que jamás olvidaría. No se trataba solo de cumplir metas, sino de vivir con propósito, con el corazón lleno de esperanza, sabiendo que siempre hay tiempo para más, siempre hay espacio para nuevos comienzos. Isabel no solo estaba tachando los sueños de su lista, estaba tejiendo una enseñanza en el alma de su nieta, hilo por hilo, puntada por puntada. Le enseñaba que la vida no se mide en el tiempo que pasa, sino en los sueños que nos atrevemos a cumplir. Porque, al final, los años solo son números, pero los sueños son los que llenan nuestros días de significado. Y si Clara aprendía algo de esa travesía, sería esto: la edad nunca define el final de un sueño, solo nosotros lo hacemos. En ese viaje juntas, Clara entendió que no era su abuela quien se beneficiaba de cumplir esos sueños, sino ella misma. Porque cada sueño realizado por Isabel le recordaba a Clara lo que significa vivir de verdad, con el alma despierta y el corazón lleno de sueños que esperan ser alcanzados. La lista de Isabel, esa hoja amarillenta con los sueños escritos con la tinta de su juventud, comenzó a acortarse. Cada sueño cumplido era como una pieza más en un rompecabezas que, por fin, se iba completando. Pero lo que Isabel no esperaba era que, con cada uno de esos sueños realizados, no solo sentía una alegría profunda, sino una sensación de renacimiento. En el fondo, cada sueño cumplido era un respiro para su alma, una confirmación de que la vida no se mide en los años que vivimos, sino en los momentos que nos atrevemos a aprovechar, en los sueños que decidimos alcanzar, sin importar las circunstancias. Y es que, al cumplir cada uno de sus anhelos, Isabel entendió algo que pocas personas comprenden: los sueños no se agotan, no se acaban cuando los alcanzamos. Al contrario, parecen dar más vida a quienes los persiguen, y de alguna manera, al cumplir sus sueños, Isabel estaba compartiendo una parte de sí misma con Clara, su nieta. Cada sonrisa, cada momento de superación, se impregnaba en el corazón de Clara, quien ahora comprendía el verdadero significado de las palabras de su abuela. Los sueños no se postergan, Clara, le decía Isabel una tarde, mientras tejían juntas bajo el sol suave de la tarde. No hay que esperar el momento perfecto, porque ese momento es hoy. Ese momento está aquí,
en cualquier etapa de la vida. El momento perfecto, hija, es cuando decides empezar, cuando decides que ya no vas a esperar más. Clara, con su corazón lleno de gratitud y admiración, comprendió finalmente lo que Isabel le había enseñado. No se trataba solo de alcanzar esos sueños en particular, ni de las metas en sí mismas. Lo más importante era el viaje, el proceso, y sobre todo, la libertad de no tener que esperar el permiso del tiempo para vivir, para disfrutar, para soñar. Isabel le había mostrado, con su vida misma, que la edad no tiene poder sobre los sueños. Los sueños no conocen fronteras, no se limitan por los números que marcan el paso de los años, ni por las expectativas que la sociedad pone sobre nosotros. Cuando Isabel miraba la lista casi completa, con solo unos pocos sueños por cumplir, no sentía tristeza ni arrepentimiento. No pensaba en las cosas que había dejado atrás, ni en los momentos perdidos. Lo que sentía era una profunda paz. Sabía que cada sueño que había cumplido no era solo un recuento de lo que había logrado, sino un testimonio de todo lo que aún podía vivir, de todo lo que seguía por descubrir. Y mientras el sol se ponía suavemente en el horizonte, Isabel comprendió algo fundamental: la vida nunca es un destino final. La vida es un proceso continuo, una sucesión de momentos que se construyen a partir de las decisiones que tomamos hoy. Y entonces, mirando a Clara con una sonrisa tranquila y serena, Isabel entendió que la lista de sueños no era solo una lista de deseos que había quedado guardada en un rincón del pasado. Esa lista, en realidad, era un legado. Un legado que ella estaba dejando a su nieta, un mensaje imborrable que nunca podría olvidarse. No es la edad lo que nos define, hija, le susurró Isabel, mientras su voz se llenaba de una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Es la valentía de seguir nuestros sueños, no importa cuándo decidamos hacerlo. No importa la etapa de la vida en la que estemos. Los sueños siempre están ahí, esperando ser vividos. En ese momento, Clara entendió que no importaba si los sueños se cumplían temprano o tarde, lo importante era atreverse a perseguirlos. Isabel no solo había completado su lista de sueños, había transmitido a Clara una nueva forma de ver la vida. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Los sueños son el fuego que mantiene viva la esencia de nuestra alma, la chispa que nunca debe apagarse. Al final, Isabel no solo cumplió sus sueños, sino que, con su ejemplo, le dio a Clara la fuerza para seguir los suyos, para vivir cada día como si fuera una oportunidad única. Isabel dejó un legado mucho más grande que cualquier sueño cumplido, el legado de la fe en uno mismo, el legado de que nunca es tarde para empezar, el legado de que la vida se mide por los sueños que nos atrevemos a perseguir, no por los años que han pasado. Y, así, con su lista de sueños cumplidos, Isabel enseñó a Clara la lección más profunda de todas: si tienes un sueño, es tuyo para hacerlo realidad, sin importar el tiempo, sin importar la edad. Y así, mientras el sol se escondía lentamente en el horizonte, Clara observaba a su abuela con una admiración profunda, entendiendo, por fin, el verdadero significado de la vida. Isabel, con cada paso que dio para cumplir sus sueños, se convirtió en el ejemplo más puro de lo que significa vivir con el corazón abierto. Una mujer que, después de tantas luchas y sacrificios, decidió no dejar que los años la definieran, ni que las circunstancias la frenaran. Isabel había aprendido que la verdadera esencia de la vida no radica en lo que logramos en el camino, sino en la pasión con la que nos atrevemos a soñar, a seguir esos sueños, sin importar cuán difíciles o lejanas parezcan. Porque los sueños, hija mía, son las estrellas que iluminan nuestro camino, no importa cuán oscuro se vea el cielo ni cuán tarde parezca la hora. Los sueños son las chispas que encienden nuestra alma, la fuerza que nos empuja hacia adelante, aunque el tiempo parezca habernos dejado atrás. Isabel había recorrido el camino de vuelta hacia su juventud no por las cosas que había perdido, sino por los sueños que había decidido retomar, y esos sueños, aunque viejos, nunca dejaron de brillar.
Hoy, mientras Clara mira al horizonte, ya no ve solo un océano de oportunidades. Ve un océano de sueños, un océano en el que nunca es tarde para navegar. Y en su corazón se enciende la misma chispa que vio en su abuela, la chispa que dice, sin palabras, que nunca importa la edad ni las circunstancias. Lo que importa es la valentía para dar el primer paso, para empezar a cumplir esa lista de sueños que siempre hemos guardado, esperando el momento perfecto, esperando el día correcto. Hoy, te pregunto a ti, querido oyente, ¿dónde está tu lista? ¿Qué sueños tienes guardados en lo profundo de tu corazón? Esos sueños que quizás dejaste de lado porque ya no es el momento, o porque creíste que el tiempo había pasado para ti. ¿Cuáles son esos sueños que te llaman, pero que aún esperas hacer realidad? La verdad es que nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar a vivir, nunca es tarde para retomar lo que alguna vez pensaste perdido. El único momento perfecto es ahora, y la vida no está definida por el tiempo que has vivido, sino por los sueños que te atreves a perseguir. No dejes que tus sueños se queden guardados en un cajón polvoriento. El momento de hacerlos realidad es hoy. Porque, como Isabel le enseñó a Clara, y ahora te lo enseño a ti, los sueños no tienen fecha de caducidad. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a empezar a cumplir los tuyos?